haces, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. ¡Fuera Yankee! ¡De Venezuela! ¡Fuera Yankee! ¡De Venezuela! ¡Venezuela no se vende! ¡Venezuela no se vende! ¡Venezuela se defiende! ¡Venezuela no se vende! ¡Venezuela se defiende! ¡No más sangre por petróleo! ¡No más sangre por petróleo! ¡No más sangre por petróleo! Trump, pirata, fuera del Caribe. Trump, pirata. ¡Fuera del Caribe! ¡Trump, pirata! ¡Fuera del Caribe! ¡Trump, pirata! ¡Fuera del Caribe! Imperialismo, eso sí que es terrorismo. El imperialismo, eso sí que es la soberanía. Canarias con Venezuela. No más sangre. Por... Acuérdate de Vietnam. Trump, acuérdate de Vietnam. Trump, acuérdate de Vietnam. Yanqui, cuatrero, genocida. El pueblo canario, como pueblo hermano del pueblo venezolano, es consciente de la gravedad de los hechos que se producen frente a las costas de Venezuela. Por eso llamamos a la movilización popular en Canarias en solidaridad con el pueblo venezolano, ante la agresión sin paliativos contra el país caribeño por parte del actual gobierno de Estados Unidos, que asesina impunemente a sus pescadores y a los de los otros países vecinos. Recordamos que el acoso a los gobiernos legítimos de Venezuela se remonta a los mismos orígenes de su revolución bolivariana, desde el momento en que el pueblo venezolano tomó las riendas de su destino y de sus riquezas naturales. Los intentos de Estados Unidos no han cesado para frenar su proceso de liberación y conquista de soberanía. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, no podía quedar al margen de las ambiciones de las multinacionales petroleras extranjeras. En la tradición más antigua del imperialismo colonial, Estados Unidos ha intentado derrocar y sustituir a los gobiernos de Venezuela para mantener la explotación y el saqueo de sus riquezas, lo cual se agravó desde el momento en que se descubrió petróleo en el país. Las injerencias de los asuntos internos y externos del país caribeño han sido constantes, a pesar de los sucesivos fracasos por privar a Venezuela del derecho soberano a explotar sus riquezas nacionales. Por eso la administración Trump ha dado un paso más allá. Ha decidido desafiar abiertamente al gobierno y al pueblo venezolano mediante una falsa campaña creada para incriminarlo bajo la acusación de formar parte de una red de narcotraficantes de la región, sin poder aportar ni una sola prueba que lo demuestre. Ahora realiza el absurdo reclamo de que Venezuela ha desposeído a Estados Unidos de su petróleo y sus riquezas, asumiendo que los vastos recursos energéticos y minerales del país le pertenecen. Con este pretexto infundado, Estados Unidos ha desplegado una fuerza de combate frente a las costas venezolanas, provocando una serie de incidentes mediante el ataque a pequeñas embarcaciones que destruye sin justificación alguna. Estas acciones han llegado a la escandalosa cifra de más de 100 seres humanos asesinados de forma cobarde, mediante el bombardeo de sus lanchas. A esto han sumado el cierre unilateral e ilegal del espacio aéreo venezolano y un bloqueo naval, confiscando, cual piratas del Caribe del siglo XXI, los buques petroleros que transportan crudo venezolano. Es que todas estas acciones constituyen graves delitos, que van desde ejecuciones extrajudiciales y la vulneración de la libre navegación aérea hasta la violación de las leyes y convenios internacionales sobre la materia, la imposición de un bloqueo naval y el robo del petróleo de Venezuela. Estos actos son constitutivos de crímenes contra la libertad de navegación y comercio y vulneran los derechos humanos tanto de los venezolanos como de los ciudadanos de los países vecinos.
El fin último de estas agresiones es provocar una intervención armada en Venezuela para sustituir al gobierno actual por otro afín a los intereses estadounidenses. Por todo esto, exigimos al gobierno estadounidense que respete la soberanía e integridad territorial de Venezuela, a su gobierno y a su pueblo. Igualmente reclamamos a los gobiernos estadounidenses en la violación de los más elementales derechos humanos ni de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Demandamos que se respete la autodeterminación. El conflicto creado se utilicen los mecanismos diplomáticos y no la guerra. Llamamos a la construcción de un poderoso y amplio movimiento de solidaridad con el pueblo venezolano y con el resto de los pueblos que sufren las agresiones violentas y criminales del imperialismo estadounidense, el cual, en su irremediable declive por la crisis del capitalismo global, exacerba su agresión contra las naciones y contra los pueblos. Eso es. Bien. ¡Bravo! ¡No más sangre por petróleo! 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 ¡Por El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, ¿por qué no lo haces? El yanqui teme